El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como El Averiguadero. Bueno, ahora tendrás la oportunidad de saber y opinar de lo más importante, controvertido e incluso chusco de lo que está pasando en El Averiguadero. El Averiguadero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos a su programa en Canal 15, El Averiguadero. Mira, hoy vamos a poner en la mesa un tema súper interesante que ha generado muchas reacciones, tanto políticas como sociales, y es que finalmente tiene que ver con el aspecto social. Usted sabe que a la conclusión de la legislatura anterior se habló de una solicitud de un crédito. Se mencionaba, se habían aprobado más de 7,000 millones de pesos en un nuevo crédito al gobierno del estado. El gobierno señaló que esto era una reestructuración de crédito, pero finalmente pues se generó, y le decía, polémica entre la misma ciudadanía, pues cuestionando qué pasaría con ese recurso. Bueno, usted sabe que estos temas son importantes abordarlos para que usted tenga la claridad de lo que está ocurriendo en nuestro entorno y como los recursos que finalmente son públicos. Así es que hoy en El Averiguadero decidimos abordar estos y otros temas y agradezco muchísimo que nos acompañen para ello Otniel García Navarro, pues ya hoy exlegislador, Otniel, con 2 días de exlegislador prácticamente, pero coordinador de Morena. Así es, Brenda, un gusto estar aquí contigo. Saludos, Enrique, David. Aquí un buen sábado arrancándolo. Arrancándolo, así es. Está con nosotros también Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado actual, recién asumiéndose también. Luis Enrique, bienvenido. Gracias, Brenda, por invitarme a El Averiguadero. Es la primera vez que vengo a tu espacio, sí, aquí en Grupo Garza Limón. Y ciertamente es para mí también un placer estar aquí con mi amigo David Ramos, que es diputado nuevamente, es de la anterior legislatura y de la que acaba de iniciar, y con Otniel García, que acaba de terminar en la legislatura y es delegado en funciones de presidente de Morena. Así es. Estamos 2 diputados entrantes, están 2 diputados salientes. Así es, 2 diputados entrantes. Bueno, ya lo presentó. Y un exdirigente saliente, Luis Enrique, también hace poco. Sí, bueno, además ustedes han compartieron en algún momento batallas también, ¿verdad? Batallas a favor, en contra, a veces de un lado, a veces de otro. Otniel y yo fuimos diputados también en alguna ocasión. Entonces, bueno, hay conocimiento. Compañeros, y nos tocaba mucho debate entre nosotros. Pues ahorita va a haber más debate, ¿eh? Y le damos la bienvenida al diputado David Ramos, por supuesto, David Ramos Cepeda del PRD. Efectivamente, estuvo en la legislatura anterior, hoy es parte también de esta legislatura. Diputado, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, Brenda. Un gusto estar aquí en tu programa nuevamente. Ya había tenido la fortuna de estar aquí en el Averiguadero. Y pues agradecer y bien acompañado aquí con el compañero Otniel, con Luis Enrique Benítez, pues un gusto estar aquí. No, al contrario. A ver, muchachos. Brenda, primero una pregunta que nos permita. ¿Por qué averiguadero? Aquí sí se vale robar la palabra, se averigua. Aquí venimos a averiguar. De averiguar, exactamente. A poner las cosas en la mesa con el nombre como es y ni hablar. Muy bien. Nomás no se van a pelear como en el Congreso, ¿eh? Porque, aunque digan que no, dicen que sí se dieron sus arañazos. Mira, David y yo fuimos casi hasta compañeros de pupitre. No, bueno, ¿y qué le hace? De todos modos, uno se pellizca y se da patadas por debajo de la mesa. Cuando hay temas interesantes, importantes, y crees lo que defiendes, Brenda, por supuesto, hay acaloramiento, pero todo en un plano de respeto y en donde seguimos siendo compañeros, amigos en este trabajo. A ver, fuera de la declaración política y la formalidad, nos llevamos súper bien. Así es. ¿Son los calores del momento? Son los calores del momento, pero nada que no se soluciona con una buena plática. Sí, ok, bueno, ya dijeron ok, no debió pasar, listo. Muy bien, el tema del Congreso, la legislatura que concluyó se señala de haber dejado algunos pendientes, aunque políticamente se señala que el rezago se abatió, pues temas interesantes de la ciudadanía se quedaron otra vez en el tintero. Vamos a empezar primero por esta situación. ¿Qué resultados dejó la legislatura anterior, Otniel? Mira, te puedo decir que esta legislatura, como cualquier otra, pues tiene claroscuros. Sin duda, ¿qué tuvo de positivo y bueno? Que se ponían de acuerdo los partidos políticos en reformas constitucionales. Es una legislatura en donde mucho se manejó que Morena era mayoría. Sí. Y creo que se debe dejar claro desde un principio, Morena no fue mayoría ni en la legislatura pasada, ni es mayoría en esta legislatura. Éramos 10 diputados locales
y para reformas constitucionales se requerían 17 votos. Tú sabes que en estos 3 primeros años del gobierno federal del presidente Andrés Manuel, mucho importaban las reformas constitucionales que se tenían que sacar para sacar adelante el proyecto, y se consiguió hacerlo. Otros puntos a destacar es que también temas delicados y difíciles que requieren luego mayorías calificadas, como el nombramiento de la Auditoría Superior del Estado, en donde se nombra y en donde algo que nunca había ocurrido, se cambia al auditor y se nombra una nueva auditora superior del Estado, se nombra al fiscal anticorrupción, salen adelante muchos proyectos y decretos. Sin embargo, también hay los obscuros, en donde hay diferencias significativas en puntos de vista, en encuentros entre partidos, y creo que el tema que hoy nos ocupa pues es el más oscuro y a final de la legislatura que se deja, que es la desafortunada aprobación de este endeudamiento. Bueno, aquí habría dos temas en la legislatura que generaron estos contrapuntos, que es justamente el final de la legislatura con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso y este tema del endeudamiento, que también vino a generar polémica y desencuentros. David Ramos, ¿cuál sería su valoración de esa legislatura? ¿Cómo concluye? Mira, yo desde mi punto de vista sí hubo temas importantes que vimos en el Congreso, que sacamos adelante. La legislatura, yo no concuerdo de que Morena no era mayoría, evidentemente se unieron en una coalición legislativa Morena-PT y Partido Verde, eran 14, 15 diputados que siempre votaron en conjunto, nunca votaron de manera diferente entre ellos, a excepción de la última votación del crédito. Los temas que había que sacar se consensaban, pero siempre fue esa mayoría la que nos marcaba la pauta, y te lo vuelvo a repetir, siempre votaron igual. Siempre sus coordinadores indicaron cómo debían de votar. No olvidemos que Morena tuvo 3 coordinadores en esta legislatura, inició con Sandra Maya, pasó a ser Pablo César y luego después pasó a ser Iván Gurrola, y siempre las indicaciones que le dieron a su bancada siempre votaron igual. O sea, una línea precisa. Al igual que en todas las bancadas, se logran los consensos internos primero, y luego esos consensos se van a la mesa, a la Junta de Coordinación Política, y ahí pues ven cuál es la posición de partido, se logra de consenso y siempre salen a votar. Aquí no hay descarriados, al menos yo no los vi. Te digo, siempre las bancadas, tanto la del PAN como la del PRI, como la de Morena y PT, votaron igual, siempre. Siempre alineados. Eso, Brenda, es incorrecto, es completamente incorrecto. Te voy a poner varios ejemplos. En cuestión del matrimonio igualitario, que Morena votó a favor. No salió el matrimonio igualitario. Nunca llegó a votación. No pasó al pleno. Pero en la permanente se evidenció la votación. Morena respaldó el matrimonio igualitario. Yo siempre lo dije, fuimos a programas juntos David y yo. El PT votó en contra. Bueno, ese tema se quedó pendiente de mucho atrás. Se quedó pendiente, pero yo lo que comento es que no se votaba siempre juntos. A eso voy, o sea, es falso que se haya dado la votación siempre juntos. Bien. En Morena incluso iniciamos con diferencias fuertes y las concluimos con diferencias en ese sentido. Cuando arranca la legislatura, tú recordarás, Brenda, en ese momento cubrías la fuente del Congreso. Así es, estamos en el Congreso. Yo era un actor que señalaba mucho, desafortunadamente, los acuerdos y entregas que se tuvieron de muchas comisiones, siendo nosotros 10 diputados. Diputados como yo, solamente teníamos una comisión. Diputados como David Ramos encabezaban 4 o 5 comisiones. Señalamos y cuestionamos que si realmente éramos más diputados, debió de haberse repartido de forma proporcional, como ahora se hizo. Ahora el Congreso está dividido. Es que ahí estaban las diferencias de Morena. A ver, vamos a darle la palabra a Luis Enrique también. Es que no viene porque sí lo invitamos, no viene de esa legislatura, pero sin embargo tipo de situaciones van arrastrándose en esta legislatura y sin duda alguna tendrán alguna repercusión. Luis Enrique, nada menos, ustedes decían, probablemente ni siquiera vayamos a instalarnos por movimientos de la legislatura anterior, como fue la reforma a la Ley Orgánica. ¿Qué les dejan en el Congreso? ¿Es una papa caliente? ¿Realmente se podrá tener acuerdos?
¿O son acuerdos simplemente por temporada política? Pues mira, yo de entrada quisiera rogarte a ti y a todo tu auditorio una disculpa. Anticipé con nuestro amigo Garza Limón que poco antes de que concluya el programa tendré que retirarme, y quisiera entonces aprovechar este espacio para que se queden luego al final dirimiendo estos asuntos de la legislatura pasada. No respondo de lo que te vaya a tocar. Pues, espero que se porten caballeros como yo lo voy a ir con ellos. A ver, yo creo que cada legislatura tiene sus condiciones, sus características, su momento, y no necesariamente coincido con lo que aquí dice O'Neill o con lo que pueda decir David desde afuera, pero no tanto desde afuera. Era dirigente de un partido y estaba involucrado y estoy inmerso en la discusión cotidiana del quehacer político. A mí me parece que la legislatura le quedó a deber a Durango, que no es tan productiva como en los días previos. Ahora hace unos cuantos se ha venido diciendo que es la legislatura más productiva porque emitió 600 y tantos decretos. A ver, una legislatura no necesariamente, y eso lo saben mis compañeros, O'Neill, que es abogado también, una legislatura no necesariamente evalúa su productividad en función del número de iniciativas que se presentan o en tamaño de decretos, ¿no? Una legislatura puede medirse desde muchos indicadores. ¿Qué tanto vigiló al Ejecutivo? Hemos olvidado que los congresos no solo son iniciadores y tramitadores de leyes. Así es. También los congresos... A ver, nos marcan una pausita que ya nos están urgiendo estos muchachos en una breve pausa. ¿Te parece si regresamos en un momentito? ¿Nos das chancecito? Regresamos después de una pausa. Recuerde que hoy tenemos en esta mesa a los diputados David Ramos, Luis Enrique Benítez Ojeda, exdiputado Daniel García Navarro, y estamos hablando de los trabajos de la legislatura. Y bueno, por supuesto también abordaremos crédito o no crédito para el gobierno del Estado. Hacíamos un balance de la legislatura que llega, nos decía Luis Enrique Benítez Ojeda, no fue una legislatura tan productiva como lo quieren hacer ver, aunque digan que fueron más de 600 dictámenes que se emitieron. ¿Qué le faltó? Decimos, no fue como ciudadana. A ver, una legislatura no es productiva por el número de iniciativas que se presentan, por el número de dictámenes que se aprueban, sino puede haber menos iniciativas y menos dictámenes, pero si estos son de calidad más que de cantidad, trasciende más la legislatura. Y una función que hemos olvidado mucho y a veces los ciudadanos también perdemos de vista es que un Congreso no solo es iniciador y tramitador de leyes, sino también debe de ser un contrapeso del Ejecutivo, debe de vigilar el gasto público, debe de verificar que los recursos que están asignados y presupuestados a ciertos temas se cumplan y exigir que haya transparencia, que las licitaciones se hagan con apego a la ley, que la gente se entere en qué se gasta el dinero que es de los ciudadanos. Entonces, un Congreso no solo es leyes, también es vigilancia, también es auditoría, fiscalización. Y yo creo que en esa parte de la legislatura que concluye, no diría yo que es de un oscuro, pero tampoco de un claro. Como todo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero creo que fue más lo que quedaron a deber que lo que hicieron. Y el último tema que yo vi que le aventaron la bolita a la legislatura que entra, la de nosotros, fue el tema del matrimonio igualitario, porque aunque en la comisión permanente se haya votado si sí o si no se llevaba el dictamen al Pleno, la ley orgánica establece que todo dictamen, todo dictamen votado en comisión debe de ir al Pleno. Ni siquiera era un asunto que debía de discutirse si sí o si no. Y entonces no llegó al Pleno. Yo creo que era correcto que los diputados hubieran expresado su voto en el Pleno. Yo no le saco esos temas y creo que la legislatura que terminó le dio la vuelta y pateó el bote y nos aventó el asunto. Ahora me preguntan a mí, oye, los legisladores nuevos van a entrarle al asunto del matrimonio igualitario, y yo he dicho, a ver, tuvieron la oportunidad hace poco los diputados que se fueron, no lo hicieron, no es algo que urja en este momento, habrá que entrarle, sí. Yo propongo que le entremos el año que viene, porque este periodo viene paquete económico, vienen muchos asuntos, comparecencias, y no es así como que la urgencia. Cuando yo fui en la otra legislatura diputado y fui presidente de la Comisión de Justicia, aprobamos en la comisión que saliera a favor el matrimonio igualitario y que pasara. Llegó al Pleno y se votó en el Pleno. Algunos diputados no querían que llegara, llegó al Pleno como debe de ser, y en el Pleno se votó y no alcanzó los votos suficientes para hacer la reforma. Si hoy toca volverlo a discutir, soy el primero que está a favor de que pase, de que se discute y de que cada diputado a conciencia, porque es un asunto de conciencia también,
discuta y debata y vote en consecuencia. A ver, Y nomás para terminar, el último punto que sí va a marcar a la legislatura es el haber querido a días, a horas, cuando estaba agonizando, cuando ya estaba prácticamente terminando la legislatura, aprueban una reforma a la ley orgánica y aprueban un crédito que yo creo que de origen, y ahorita lo comentaremos, estuvo mal operado desde el Estado, lo digo en autocrítica para el gobierno. Y para mis aliados del PAN, yo creo que no era inclusive no era decir vamos a pedir un crédito, era decir vamos a refinanciar o a reestructurar la deuda, porque el monto mayor no es nuevo dinero que se va a prestar, es una reestructuración. Es la reestructuración de la deuda. Pero si tú dices crédito, pues todo el mundo se asusta porque ciertamente no queremos endeudar al Estado. A ver, entonces, Morena, por lo que señala David, por lo que señala Luis Enrique, ¿Morena utilizó la legislatura para agandallarse, para crecer, para fortalecerse? ¿Cómo fue la actuación? Considerando estos puntos que menciona ahorita al final Luis Enrique Benítez, ¿qué hizo Morena? Lo pudieron, así como el matrimonio igualitario, lo pudieron haber pasado a la siguiente legislatura. Estamos hablando de horas, sí, era haberlo movido, pero su mayoría de Morena pues estaba deseosa de votar esa reestructuración de los pasivos que hay, ¿no? Como lo menciona Luis Enrique, no es un nuevo crédito y tiene toda la razón. Se socializó mal. Esto es una reestructura. En su gran mayoría son 6.200 millones que ya se deben, ¿sí? Y que hay que buscarle mejores tasas. No significa que se vaya necesariamente a recontratarlo. Y te pongo, por ejemplo, el pasado crédito que aprobamos por unanimidad los 25 diputados. Cerca de 1.800 millones de pesos y hasta la fecha solamente se han ejercido 1.400 o se han contratado 1.400 millones. Hay otra diferencia de 370 millones que están por contratarse para otro número de obras que se requiere, ¿sí? Y en esta son 6.200 y hay 900 millones de pesos que pueden o no usarse. Puede o no usarse dependiendo de cómo nos vaya en el presupuesto de la federación, porque no olvidemos que Durango es un estado que depende del 92-93% de los recursos, porque no podemos dejar también ya en las reducciones que hemos tenido brutales, por ejemplo, del mantenimiento de carreteras, pues dejar que se destruyan totalmente las carreteras, pues el Estado le va a tener que entrar en caso de que sea necesario en ese tema o en algunos otros, ¿no? A ver, verdad, sí es importante entender algo y recapitulo. Todas estas cosas muestran que efectivamente no había una armonía entre los legisladores, no la había. O sea, Morena, la bancada de Morena estaba dividida. Tuvimos diferencias públicas, creo que había grupos, no son ocultas, que fue parte de lo que ocasionó malos resultados electorales a Morena en 2019, malas consecuencias en imagen en muchas cosas, y que creo que ahora lo que se ha buscado desde el partido es que se generen condiciones de unidad, de trabajo, de armonía, y que por eso nosotros estamos apostándole a esa cohesión que se necesita tanto. Sin embargo, esta legislatura no lo tuvo. Y en este tipo de decisiones son los intereses personales, y no había una unidad de Morena, no podían estar presentes para llegar a esos acuerdos. Desafortunadamente, al final, y creo que los tres que hemos sido legisladores, se vuelve una burbuja la Junta de Coordinación Política. Enrique lo ha vivido en lo local y en lo federal, David y yo lo hemos vivido en lo local y a mí también me ha tocado en lo federal. ¿Qué pasa? Y en lo que dice Enrique de que eso no es una legislatura tan productiva. Yo también esos números no pudiera argumentarlo como que es la mejor. Creo que es bien importante en una legislatura el debate. Sí. Un debate elegante y de altura. Pero no hubo debate. Una defensa, desafortunadamente no hubo. ¿Por qué? Porque se acordaba en la Junta de Coordinación. Y yo insisto, sin ser Morena mayoría, no era mayoría. Y muchos acuerdos. Sí eran el mayor número de diputados. Eso sí. No mayoría absoluta, pero sí tenían la mayor cantidad. Eso es importante. Pero en la alianza que se tiene del PRIAN, ya como pues eran 10 diputados de Morena. Coalición legislativa ya eran 14. Mi estimado David, no. ¿Fueron o no fueron coalición? A ver, pero no votábamos juntos. El Verde muchísimas veces votaba en las mismas condiciones que el PRI y el PAN. Muchas veces. El PT, en ocasiones como lo del matrimonio igualitario, votó igual que el PRI y el PAN en la comisión permanente. Y a ver,
tan no había los acuerdos y no se respaldaban las propuestas, tú y yo estuvimos defendiendo mucho el matrimonio igualitario. Enrique dice que no le saca, ojalá ahorita exponga si está a favor. No o le el saca, pero lo matrimonio. manda hasta el año Pero lo que manda, entra. dice que después. De momento, pero sí en la legislatura ¿Estarías lo a vamos a favor discutir. o en contra del matrimonio Mira, es un igualitario? asunto de derechos humanos y yo creo que debe de pasar y debe de materializar. Es correcto, es lo que hemos defendido. Soy jurista y en ese sentido exacto. la ley es la ley. Así lo he comentado, David y yo lo hemos empujado mucho, pero a ver, no pasaba, no lo subían al pleno, una serie de irregularidades que pasó lo mismo con el crédito que ahora se aprueba, que hay que decirlo con todas sus letras. Son 630 millones de pesos para refinanciar, como lo exponen, y 980 como crédito nuevo. Que a mí me parece injustificable la siguiente situación. Durango, por supuesto, hemos visto muy poca obra. Hemos visto que ha batallado en las finanzas y se ha manifestado de forma permanente, a pesar de que, como lo dice el economista y muchos medios nacionales y la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es uno de los pocos estados que más recursos ha recibido en este año de participaciones federales. Y lo dice el economista y lo dice muchas otras fuentes que pueden consultarse en la Secretaría de Hacienda. Y a pesar de esto, vemos que hay muchas carencias y dificultades. Pero a ver, lo dice David, se aprobó uno de 1,800 por todas las circunstancias. Ese sí sería nuevo crédito. Enfrentando el problema de la pandemia. Sí. Enfrentando la difícil situación económica de falta de pago de impuestos. ¿Se aprueba para qué? Para que hubiera infraestructura. Si hay infraestructura, se genera dinamismo económico y se generan fuentes de empleo y se soluciona un problema de crisis que no se vivió en Durango, sino en el país y a nivel mundial. Okay. Sin embargo, no se ha ejercido todo. No hemos tenido una información clara en cuanto a qué obras de infraestructura se han realizado, porque debería de haber el detalle, ¿verdad? Ahí está ya en el anexo del informe que acaba de entregar. Sí, y en sí muchos, viene obra por obra. Sí, y en muchos recursos, estamos hablando de 400, no se tiene. Y no teniéndose ejecutados 400 millones de pesos, estamos hablando, Enrique, de que se contrata 980 más, o se autoriza. No necesariamente se van a usar, pero ya están autorizados pero ya hay esos una 980 aprobación y podría disponerse de ellos. y se puede disponer. A ver, me marcan una pausa. Nomás concluyo con esto. A un año de la elección, a nosotros nos preocupa mucho y por eso como presidente de partido y diputado lo expuse y votamos en contra, porque a ver, me parece muy riesgoso que a un año de la elección se puedan usar estos recursos para otras cosas. Votaron a favor, si no, no sale. Iría a una posible campaña. Vamos a hacer una pausa y Si no votan regresamos a favor, con esto y más. no sale. ¿Se lo pudieron haber frenado? Lo pudieron haber. ¿Lo dejaron ir? Sí, desafortunadamente algunos diputados así votaron. Ese es el tema de fondo. No, y el fondo es cómo se va a revisar. aquí fuera de- ¿Vamos a la pausa? ¿Ya estamos en la pausa? Vamos a ver porque se puede tumbar. Ya estamos en la pausa, ¿no? ¿De verdad? Bien, estamos de regreso, amigos. Esto es El Averiguadero y estamos discutiendo las situaciones del crédito o no crédito que se aprobó para el gobierno del estado y bueno, qué intereses habría para aprobarlo casi cuando se va la legislatura, en un par de horas prácticamente, sin que hubiera una mayor revisión al respecto, ¿verdad? Que también se ha dicho es reestructuración. Cabe destacar que en un inicio Luis Enrique Benítez Ojeda comentó que por razones de agenda tendría que retirarse y me gustaría, Luis Enrique, que nos compartieras tus conclusiones de esta participación. Nosotros vamos a seguir, pero ¿cuáles serían tus conclusiones? Mira, a ver, yo lo he dicho públicamente y lo comento ahora. No fue un crédito como tal, yo creo que de origen está mal planteado por el mismo gobierno del estado, que debió de haber dicho, necesitamos refinanciar, reestructurar la deuda, ver si podemos pagar menos tasas con otros bancos, ver si podemos alargar el pago del crédito sin que eso al final vaya a terminar siendo que pague más el estado. Y a lo mejor necesitamos una reserva de una lanita de 980 millones por si el presupuesto federal que se va a discutir y aprobar en San Lázaro este fin de año viene muy rabón, pues poder ahí también hacerle frente a algunos gastos que el Estado tiene que afrontar para concluir algunas obras o algunos asuntos. Yo creo que de entrada estuvo mal planteado. Segundo, no se socializó entre la sociedad porque la legislatura ya terminaba, estaba ya con 15 para las 12 prácticamente yéndose. Pero esas Tercero, cosas nunca se socializan. No, a ver, la vez pasada sí, el de los 1,800 millones se socializó y tan se discutió y se debatió que fue aprobado por unanimidad. Así es, y ahorita, Brenda, yo decía, ¿por qué en aquel momento sí y en menos de 48 horas se aprueba?
algo que genera condiciones de ilegalidad y de cuestionamiento serio. En menos de 48 horas, llega el sábado a las 11:30 de la noche. En la mañana estaba la Comisión de Hacienda, la permanente, y se sube al Pleno. Pero además hay algunos vicios de legalidad que sin habría duda que discutirlos y habría que verlos. Pero yo sí lo que creo... En otra mesa los podremos discutir, ahorita lo platicaremos. Yo sí lo que creo es que fue muy rápido. Sí. No se alcanzó a socializar, no sé si se discutió suficientemente, desconozco si hubo debate en la Comisión de Hacienda y en el Pleno, y lo que sí creo es que el Estado puede necesitarlo o no, y ahí está autorizado, a lo mejor no se ocupa y no se toca, también no hay que sobredimensionar esto, pero lo que sí me extrañó a mí fue que una bancada que es mayoría con sus votos, Morena, el PT y el mismo Verde, que ha estado aliado en muchos asuntos, no en todos, ¿no?, pudieran haber estado de acuerdo, y luego ahora, cuando ya se aprueba, salgan algunos de sus principales dirigentes, Otniel, Iván, Sandra Maya, lo digo con respeto, y digan: nosotros no estábamos de acuerdo y votamos por eso en contra, o nos abstuvimos o no estuvimos al momento de la votación. Nada más para terminar, Otniel, a mí se me hace extraño... Sí necesito ahí contestar antes de que te vayas. A mí se me hace extraño que un gobernador, sabiendo que no tiene mayoría en el Congreso, mande una solicitud si no hay previamente un acuerdo para que esa solicitud camine. Sí. Yo no lo mandaría. Es puro, el gobernador no pudo haber mandado una propuesta, una iniciativa, una solicitud, si es tan importante y delicada, si sabe que no tiene mayoría. Si lo mandó, es porque había acuerdo con las principales cabezas visibles de Morena, y esas cabezas son Otniel, son Iván, son los que han estado en la elección. ¿Qué pudo haber acordado, Luis Enrique? Habría que preguntarle a Otniel por qué votaron distinto si toda la bancada votaba siempre uniforme. Ciertas compensaciones. Y ahí me llama la atención. Pero a ver, Enrique, da oportunidad de repente es falso. Te la voy a dar, nada más termino. Yo creo que ahí algo pasó en el Inter, que tú, Iván y Sandra estaban de acuerdo y lo iban a votar a favor, y la socialización de momento, o alguna instrucción nacional, o el linchamiento posible que pudiera haber de la sociedad que no estaba suficientemente informada de qué se trataba, pesó más, y por eso no votaron a favor, y aventaron, lo digo con respeto, a sus demás diputados, y los dejaron ahí embarcados con un voto a favor, y hoy ustedes se sacan. Eso es completamente falso. A ver, no. Eso es completamente, no lo dices bien, Enrique, porque a ver, entendamos el juego que tiene el PRI y el PAN, entendamos que van juntos. ¿Por qué justamente teniendo la posibilidad, Enrique, de mandarlo a esta legislatura, lo buscan mandar en una legislatura donde había... Porque tratan de dividir a Morena, Enrique. A ver, Morena, ahora como yo respeté, dame oportunidad, a ver, Morena está construyendo un partido serio, está construyendo comités en los municipios, está generando comités en colonias y en comunidades. Estamos en un camino muy constructivo. En todo momento, no ese día, en todo momento lo he manifestado, que estaríamos en contra de cualquier crédito, en todo momento. Aprobado en el de 1800. No, por eso, las circunstancias hace algunos años son otras, Enrique, y lo acabo de decir, o sea, las cosas tal cual, no con dobles caras y no con simulación. Entendemos tu aspiración, te aspiras a ser candidato a gobernador, lo has dicho. Entendemos que quieras ahora cuestionar a los que votamos... Candidato. ¿Seguro? Ya velo en tu partido, mi Enrique. Con el PAN y con el PRD. Ahora resulta que los que votamos en contra somos los responsables. A mí me parece que es una grave acusación. ¿Por qué lo mandó Aispuro? Pues no sé, pregúntale a Aispuro. ¿Se ocuparía el gobernador de dividir a Morena? ¿Por qué votaron diferente? ¿Por qué votaron diferente? Porque esas diferencias se han dado. A ver, Enrique, tú no eres una persona ni como diputado ni en el partido que seas disciplinado a lo que te digan. Yo he votado a veces diferente. Así es. ¿En cuál otra? El propio David, no más de mi oportunidad. En muchas. ¿Cómo cuál? En muchas, David. Te estoy hablando de matrimonio igualitario. Ahí votaron igual. Votamos en cuestiones de ecología de forma diferente. Votamos en cuestiones de gobernación. Yo voté diferente. Desde el inicio de la legislatura, la mesa directiva que propusieron, Secretaría General al principio de la legislatura, comisiones, te puedo hablar de muchas. Ese mismo día, yo voté en contra el crédito de Pueblo Nuevo. Entonces También fue una votación dividida auténtica. Sí, desafortunadamente, Enrique, porque, a ver, y desafortunadamente porque con dolo
tratan de posicionar que Morena es el que avala este endeudamiento. Pues son la mayoría. No es así. La mayoría, no es cierto. era la A ver, mayoría. entre PAN y PRI no lo hubiéramos sacado. Escúchame, votaron todos los del PAN. Votó David a favor del endeudamiento. ¿Quiénes son los diputados Esteban del PRI? y todos los diputados Esteban del PRI Villegas, votaron también a favor Esteban de Villegas la votó a reestructuración y favor del Votamos 4 endeudamiento. diputados Ali a Gamboa favor. votó a favor del endeudamiento. Los del Pero PRI, aquí la discusión fíjate, es que si Morena por no eso. hubiera querido, no pasa. Y a ver, Morena en permitió que eso pasara. es cierto, en eso es cierto. Pero Si tú como líder de Morena amarras a todos tus diputados y les dices esto es de vida o muerte, pues no pasa. ¿o Pero no? también si los a amarras ver, pueden a decir ti que sí. te han intentado amarrar, Enrique, y cuando pero uno uno tiene... o dos, pero por aquí eso, fueron ¿cuántos? Aquí cuando hay convicción... votaron? Por eso, pero aquí Votaron cuando hay convicción... 7, 8. Aquí no, 7. A ver, siete a vamos favor. a despedir a ¿Y cuándo Luis hay convicción? Enrique porque se nos tiene que Dame ir. oportunidad, Enrique, porque la verdad... Oye, deja la víbora chillando. ya te no lo escuché. pide. Aquí se queda David, que A también ver, estamos en Deja la víbora, deja, pues vienen juntos, ya vienen juntos. Oye, somos PAN, dos PRI, contra PRD. uno. Bueno, Te agradezco mucho. al contrario, Luis Enrique, muchísimas gracias por Oye, venir Oniel, con nosotros ya tendremos y te que esperamos echarle. en otra mesa. Tendremos que seguir debatiendo porque porque mira, además esto trae todavía, Porque además va para esto- largo. Esto es de principios, Enrique. Creo yo bien sencillo. Manda la solicitud el gobernador, porque la mandó un gobierno del PAN. Ya consensado La aprueban con Morena. los diputados locales del PRI. Los de Todos. Morena. Lo aprueban todos los diputados de la coalición del PAN. Lo aprueban algunos otros partidos y algunos de Morena. Y la mayoría y de es Morena. responsabilidad La mayoría de de Morena. Morena. No, no, no. Pero a ver, La mayoría. Pero a ver, Quizá son porque la se- mayoría PRI, PAN y todo. No se No, hubiera no somos aprobado, más. es cierto, pero a mí me parece que están con un doble discurso tratando de generar esas condiciones. Yo te digo algo, hay violaciones en el proceso, lo comentábamos ahorita. El orden del día se adelanta, del punto 61 al 10. Al final se clausura la sesión extraordinaria y luego, ay caray, y vuelven a abrir la discusión. ¿Por qué en para- ese Inter para Morena no se pronunció? ¿Por qué no dijo, a ver, aquí Sí, está pasando algo? Estaba de acuerdo. A ver, Y lo dejaron, hasta que en la noche trascendió, se aprobó un crédito. Dejemos claro, o sea, el tema de una línea de crédito, porque no es crédito, no estamos... Así es. No, a ver, de estos la línea de 7.200 son 1.000 millones prácticamente a ver, de 6.200 crédito y millones. O sea, 6.200 si se de ocupa- reestructuración. O sea, no es... A ver, no David, estamos hablas de hablando- eso. ¿Cuál es la propuesta? Tú que lo votaste a favor. ¿Cuánto es de reestructuración y cuánto para 6,200 contratación de nuevo? 6.200 millones, si hay las condiciones que sea más barato para el Estado de Durango, se van a utilizar. ¿Qué acuerdos Pero a hubo? ver, ¿Cómo sí. convencieron a Morena de votar a favor? ¿Qué acuerdos se dan? Hay quienes dicen, bueno, pues se pueden llegar a acuerdos políticos, Mira, acuerdos todos los económicos. acuerdos ¿Qué hay atrás? políticos, Pregúntale tú. los acuerdos políticos que hay en toda la legislatura, no solo en esta, la realizan los dirigentes y coordinadores de cada grupo parlamentario que hay en ¿cómo se llama? De cada fracción. En cada fracción en el Congreso. Nunca es de uno en uno. A ver, Por Miguel. eso se nombran coordinadores de grupos parlamentarios. Pero para llegar a la Cuando votación están- dividida, para que ellos hagan... Cuando están a 48 horas si me de permites. salir en una legislatura, tú sabes que A ver, desafortunadamente... hay cosas esto que no pueden es pasar. a 48 horas. Sí, Tenía un claro. tiempo. ¿pudieron Tenía- hacer travesuras quienes votaron a a ver, favor? son ¿Pudieron haber 48 asaltado tenía algo? tiempo, David tenía votó a tiempo. favor, pregúntale qué acuerdo tiene. Ninguno. Exacto. A ver, por Quien eso nos esas coordinó en ese acusaciones- momento, quien nos coordina en ese momento, nos explica por qué tenemos que o por qué debemos de orientar el voto a favor de este financiamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque no es algo que esté mal. El que se trate de buscar mejores condiciones para el Estado, sí, no es malo. El que se prevea que en caso de que no nos favorezca el tema del presupuesto, pues hay una línea de crédito, así como los 1.800 se le autorizan para que si las condiciones son necesarias, se Ok. utilice, y se han utilizado de acuerdo al programa que tiene gobierno. Bien. Esa es la manera que Vamos a hacer una pausa. Brenda, nomás, así como él entendió ese acuerdo y que convenía, algunos así lo pudieron haber entendido. De mi parte, y los que votamos en Sí. contra hemos justificado el por qué no. Pero a ver, esos 980 millones, dejémoslo de reestructuración si así está. Ok, los 6,000 ¿Para apagados. qué vienen diseñados? O sea, tiene que ser para infraestructura. ¿Cuál es la propuesta para eso? Bien, Ahorita. vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar obviamente con este debate que tenemos en el averiguadero. Ok, amigos, estamos de regreso, esto es el averiguadero y bueno, pues estamos hablando de los trabajos que realizó el Congreso del Estado en donde
a horas de concluir la legislatura, bueno, se aprueba recurso para una reestructuración de una deuda, que han dejado claro aquí los legisladores, y también una nueva línea de crédito. Y hace unos momentos decían, ahora hay que ver en qué se va a manejar este recurso, porque tenemos encima un proceso electoral. ¿Ustedes creen que ese recurso se puede destinar a una campaña electoral y no a una infraestructura? No se puede destinar porque se tiene que utilizar para infraestructura, ¿no? Para eso es el crédito. En la teoría sí, y en la práctica. Así es exactamente, Brenda. Me ganaste. Lo que se canaliza para obras se va a hacer. Es lo mismo que si ahorita yo dijera, no, es que el gobierno federal les va a canalizar para la próxima campaña, pues yo no sé si lo va a hacer o no. Y te pregunto. Mira, yo te digo bien sencillo. En el manejo de ese recurso, un gobierno u otro puede tener disponibilidad para hacer manejos, por supuesto que lo puede hacer. La ley dice que infraestructura, David. Así va a ser. Y yo te digo algo, por eso nos hemos oponido nosotros mucho a esos créditos, y lo hemos señalado. Con de los 1,800 votaron a favor los 25, por lo que gustes y mandes, y jamás escuché un cuestionamiento en el Congreso sobre el manejo de este crédito. Jamás. No lo hubo en el sentido de aprobarlo. Posteriormente sí hubo cuestionamientos, toda vez que no se había usado. Incluso hubo cuestionamientos porque se retrasaron en la contratación y tuvieron que volver a iniciar el procedimiento. Sí los hubo, David. Por las condiciones de mercado. ¿En qué se usa? Justamente esa es la parte. Y yo le digo, es que no hay que darle la vuelta a la tortilla. A ver, municipios como Pueblo Nuevo, hay un problema de 4 millones de pesos de laudos que deben. Y justamente quieren luego ver este tipo no trae de un problema acciones. de 4 millones, trae un problema casi de 100 millones. O sea, dame sí, oportunidad. Tiene un problema pero de laudos, es eso. Y quieren ir cumpliendo con laudos a través de un crédito justificando para infraestructura. Eso es algo muy delicado y por eso nos sostenemos estar en contra en esos. Y también en esos hubo votos diferenciados, ¿eh? O sea, así como dices, no fuimos en todos juntos, también ahí hubimos quienes dijimos no y hubo otros que dijeron que sí. El no por el no, yo no creo que sea correcto. El caso de Tepehuala, claro, lo pongo. A ver. Un camión de basura que con sus condiciones económicas no van a poderlo comprar en 2, 3, 4 años. Sí. Y tener a la población sin el servicio de recolección de basura. Básica, vamos, ¿no? Pero un crédito de 2 millones de pesos que también algunos diputados de Morena votaron en contra. Pero tú lo dices bien, pero tú lo dices bien. Hay que distinguir, Brenda, los casos. Es correcto. Por eso no es a todo no o no a todo sí, pero se tiene que analizar y revisar. Lerdo es un municipio que va a intentar meter nuevamente a esta legislatura, que en esta legislatura que salimos se les rechazó en varias ocasiones. Traen un problema de laudos, de más de 100 millones de pesos. Curiosamente es gente que salió, David, de la administración de Rosario Castro, demandó al municipio. Carlos Aguilera, o sea, es un problema estructural de todos los municipios. Pero lo fuerte viene ahí. Se demandan con Rosario Castro. Problema. Y ahora con Homero les toca pagar porque se acaba de dictar la sentencia. Estamos hablando que pudiendo haber llegado, si ahora el PRI y el PAN van tan juntos, oigan, no le generen ese problema económico tan fuerte a un municipio en Durango con una carga de laudos de más de 100 millones de pesos. Me imagino que como Morena en el caso de Durango, obviamente con los presupuestos que se tienen, dicen ustedes, estos 1,000 millones quedarían en caso de que en el 2022 el presupuesto de la Federación tenga de nueva cuenta recortes. El presidente de la República está ahorcando a los estados porque finalmente ha sido uno de los argumentos. No nos mandan dinero, se han hecho recortes. A Durango le ha ido bien, Brenda, y ahí están los datos que comentaba yo hace rato. El ejemplo. Una cosa es que al Estado le lleguen recursos para programas sociales y el ejemplo más caro es, en el 2018 a finales, para el presupuesto del 17 para el 18, a Durango le llegaron 2,000 millones de pesos para mantenimientos de carreteras. Sí. Para este año, 0 pesos. No. A pesar de que se puedan ir a otra parte, pero etiquetados para carretera no le llega un solo centavo para mantenimiento Hablemos de participaciones. Es que no estoy hablando de programas sociales. La información de la Secretaría de Hacienda, David, dice participaciones federales. No olvidemos, las participaciones federales un Estado las puede manejar en infraestructura había y en diferentes ramos que podían bajar recursos para mantenimiento de carreteras. Los propios diputados federales, como lo fuiste tú, y hay que reconocer, por ejemplo, la alberca que bajaste para Santiago Papasquiaro, para Cuencamé,
para En El Salto, Victoria. lo que hacían los diputados federales se quita y se elimina totalmente. Entonces ya no hay proyectos del ramo 23 para traer para el Estado. Entonces el problema que tiene Durango es muy estructural. 56 centavos de lo que recibe el gobierno se va para gasto en educación. Y entonces se siguen Ningún endeudando estado al tiene ese Estado. problema. Y por ejemplo, otro problema, no es problema porque la educación nunca lo va a hacer. Los sistemas, pero en los esa sistemas parte, CADIS, David, sí es cierto. en ninguna, en la ningún carga para el Estado en lo educativo es muy delicada. En ninguna parte del país, Y porque no hay la CADIS quiere en otros absorber la estados, Federación. los No se ha estados absorbido pagan desde los sistemas CADIS. históricamente. Nada más Durango Así es. le destina casi o más de 100 millones de pesos anuales Así es. para los temas, en ninguna otra parte. Y anteriormente los diputados federales o senadores de PT bajaban recursos vía el Estado para entregarlos a los CADIS. Y ahora ya no tenemos esto y sin embargo el Estado lo tiene que pagar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? A ver, ¿qué se tiene Mira, que hacer pensando en un presupuesto ciudadano, aquí- en un Congreso ciudadano? Porque la gente en este momento no percibe al Congreso ciudadano, lo perciben que están persiguiendo sus intereses políticos, están buscando lana, a ver qué logran negociar, menos el beneficio social. Desafortunadamente, Brenda, y es totalmente cierto, los legisladores somos los peor evaluados por este tipo de cosas. A ver, hubiera sido bien socializado, de entrada fue algo mal socializado, a bote pronto. Pues, en ¿cómo donde- socializas algo que presentas en por el eso te último digo, minuto? o sea, A ver, hay que tratar no de es hacer eso. Los nomás, partidos Brenda, sabían mi estimado David, que iba a para haber el poderlo, crédito. para poderlo Adelante. exponer bien, o sea, se tiene que dignificar y se tiene que valorar realmente. La condición del legislador es ahorita, igual que policías, David, pésimamente Más abajo, valorado, pésimamente. ¿Y por qué? Por todos estos conflictos, porque además a los legisladores son a los que nos toca dar la cara, enfrentar, cuestionar, señalar. Los partidos de la misma forma tienen esa mala evaluación. Pero a ver, tenemos que entender que las cosas se tienen que hacer bien. Tú decías la pregunta, y David que lo votó a favor, ¿a dónde van esos 980 millones? ¿Para qué lo plantearon, David? Justificando y como dijiste, me convencí en el razonamiento, ¿a dónde van esos 980? Por experiencia del anterior crédito, y te lo voy como diputado de un territorio del Distrito 14, sé en qué se fue el primer financiamiento y en qué se gastó en cada uno de los 6 municipios que tiene mi distrito. En mi distrito se empezó a reparar la carretera Antonio Amaro, Cieneguilla, tiene un buen avance, espero que con este crédito que se acaba de autorizar, y voy a gestionarlo para que se complete la siguiente parte. Se está pavimentando y de hecho como diputado el centro de Guadalupe Victoria, que tiene retraso y lo salí a decirlo y eso. En Cuencamé, la unidad deportiva que está en Cuauhtémoc, en Santa Clara, pavimentos en el centro de la ciudad, en Simón Bolívar se está apoyando con una pavimentación de una carretera que va a una comunidad que se llama el 18 de marzo. O sea, sí hay obras. O sea, O sea, todas, eso todas, se hizo en tu distrito con los 1.800 que se esa es la aprobaron. función de cada Por eso, diputado, ¿a revisar dónde que se va? está. Nos ¿A dónde quedan van 2 los minutos de 980? programa. ¿Qué ¿A va? dónde Va van los infraestructura 900? y ¿A qué infraestructura? A ver. Dime una obra que vaya Te digo. de esos 980. Una, David. lo voy a solicitar como diputado para que se termine de reparar la carretera que va de Por Antonio eso. Amaro a Cieneguilla. Pero ¿cómo por mi votamos distrito. algo en lo que no sabemos? Apenas vas a buscar. Esa es la parte en la que no. tenemos que hacer una revisión bien en ese sentido. Estamos por Qué finalizar bueno, y el te programa. reconozco, Una línea de A crédito. ver, Qué bueno y te Odiel. reconozco que hayas revisado todo eso. Qué bueno, porque justamente es en lo que estamos y debemos de estar cuando se está en el Congreso local. ¿Cuál va a ser Y la eso- línea que va a dar Morena como coordinador? ¿Qué línea de trabajo o qué instrucción deben tener los diputados a seguir? Y que no se vaya a ver entonces que el trabajo es simplemente acuerdos políticos con miras a una elección Con 2022. esta legislatura, Brenda, iniciamos muy bien, tú nos viste, fue una votación, a diferencia de la pasada, que entramos con pleitos, con divisiones, unos votando unas cosas, a mí en lo particular, me bajaban hasta las notas periodísticas que iban ustedes a entrevistarnos, había una división. Creo que un gran logro es que esta legislatura, los 7 diputados de Morena, 7 Bien. diputados, se votó por unanimidad y en acuerdo el coordinador, se construyó de una forma muy adecuada con los otros partidos políticos, David y yo estuvimos en esa mesa, la distribución de las comisiones equitativamente en función
de cómo quedaron los votos en esta pasada elección. Creo que responderemos, como debe de ser por esta legislatura, en cómo se hagan las cosas. Y será una postura muy firme en función de los principios de la Cuarta ¿Buscarán echar Transformación. abajo el crédito? Mira, se tendrá esa posibilidad en función de algunas irregularidades. Bien. En México, abogados, por supuesto, porque la postura nacional, estatal y municipal, así lo dimos a conocer en rueda de prensa, era en contra de esto, se buscarán los mecanismos legales. Perfecto. Creo yo que por eso es importante aclarar, quienes votan a favor, que justifiquen su voto. Quienes votamos en contra, justificamos nuestro voto. A mí me parece que si David encuentra en su distrito esa resolución de problemas, el objetivo es, estos 980 no nos dijeron a dónde Se tendrán que iban. vigilar. Rápidamente, diputado, para despedirnos, ¿cuál es su opinión de lo que tiene que seguir en esta legislatura? Yo creo que el tener consensos, los acuerdos que debemos de tener todos los diputados, sin importar la afiliación partidista, pues es benéfico para que a Durango le vaya bien. Tenemos que tener esa unidad. No se trata de que porque son de Morena o son del PAN o del PRI tengamos que estar en un conflicto. Simplemente buscar los consensos para salir adelante. Hay temas legislativos importantes, por ejemplo, para quitar todo esto y darle transparencia, una iniciativa que presentaremos es el presupuesto participativo. Okay. Si hay una ley de participación ciudadana, pero que le falta esto del presupuesto participativo, para que sea la gente la que decida qué obras se van a realizar. El PRD siempre ha sido impulsor en los estados que ha gobernado el PRD. Quien decide las obras, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ahí se creó esta ley, Sí. Hay reuniones vecinales y dictamina a la gente qué es lo que necesita, porque muchas veces podemos decir, vamos a pavimentar esta calle, pero lo que realmente hace falta es el tema de agua potable. Por Dirigir ejemplo. adecuadamente los recursos. Pero ya va a ser decisión de la gente, Bien. por eso es importantísimo el presupuesto participativo. Y yo estoy seguro que esta ley tendrá consenso con todos los partidos, porque finalmente empoderamos a la gente. Bien. Amigos, nos Brenda, vamos, me bien están rápido. marcando que nos vamos, ya Esa se nos terminó el iniciativa tiempo. la presenté en esta legislatura, ojalá y salga. Ojalá que lo hubieran salgan sacado. muchos Fíjate, la temas porque hay presenté mucha en tarea esta La pendiente. hubieran sacado, hombre. Amigos, nos hubiera vamos, sido diputado, muy bueno. muchísimas Te gracias. bloquearon. Oniel, muchísimas gracias. Amigos, gracias a ustedes por seguirnos en El Averiguadero. ¿Y sabes? Los invitamos para el próximo sábado. Feliz fin de semana. bloquearon Esa la ahí? bloqueó el Estado. No, pero ustedes tenían mayoría.